Luces de colores comenzaron a brillar. Se oyen las canciones, ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. Muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. El Mesías que esperábamos ayer, Padre y consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno, es admirable, es Emmanuel, el Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos del pesebre de Belén y no has conocido al niño Dios que duerme en él, ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Hoy encontrarás al Salvador que nació. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta transmisión especial, a este especial que hemos realizado para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es 24 de diciembre de este año de gracia del 2020 y bueno, ha sido un año muy particular, un año lleno de tantas emociones contradictorias entre la bendición que Dios nos da de estar vivos, de poder continuar, pero también de un momento de mucha incertidumbre, pues por la situación que a nivel mundial se está viviendo, ¿no? En donde la idea de la enfermedad, de la salud, de la muerte, pues nos ha tocado prácticamente a todos. Y no obstante, eso no significa que no podamos dedicar un tiempo o un espacio o eh, nuestras vidas, consagrarlas al servicio de Dios. Y hoy, en este día, yo quiero que, contra todo vaticinio de que algunos decían, pues no vamos a tener celebración navideña, nosotros vamos a hacer algo especial. Claro que vamos a tener celebración navideña, solo que será de forma distinta. Yo creo que en cierta forma lo que tenemos que ver es que la celebración de la Natividad tiene que recobrar su fundamento, que es meramente espiritual, y dejar un poquito de lado a lo mejor lo banal o lo frívolo o lo superficial o de lo que podemos prescindir, como pueden ser tal vez las fiestas, como puede ser tal vez el exceso, y a lo mejor no reunirnos con todas las personas con las que generalmente nos reunimos.
pero sí estar en familia, pero sobre todo estar en comunión con Jesús. Yo quiero que hoy podamos compartir en el marco de esta fecha tan especial, de este momento tan significativo, la palabra de Dios, que esa es la que debe prevalecer por sobre toda circunstancia y por encima inclusive de nuestros propios sentimientos o opiniones. Y usted que está ahí en su hogar, le invito a que busque en su Biblia el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 1, los versos que van del verso número 18 al verso número 25. Yo lo voy a leer y ustedes síganlo con su vista. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Uno de mis libros favoritos es de el autor John Grisham, que se titula Una Navidad diferente. Y este libro trata acerca de la decisión de sus personajes principales, Luther y Nora Kahn, quienes planificaron no celebrar la fiesta de la Navidad como generalmente lo acostumbraban. Su hija mayor había salido de casa, y ellos se sentían en la plena libertad de no celebrar Navidad como tradicionalmente lo hacían. Viajarían hacia viajarían hacia el Caribe, a tomar un crucero y a pasar unas deliciosas vacaciones. No habría la tradicional cena de Navidad, no habría adornos, no habría regalos, no habría abrazos, no habría reuniones. Y para eso representó un gran cambio para ellos. El resto del libro trata acerca de la enorme presión que ellos recibieron por tratar de que volvieran, según ellos, a la razón y celebraran nuevamente la fiesta de la Navidad. En el cine llevaron a la pantalla este libro, obviamente con muchas modificaciones, pero a final de cuentas el propósito era el mismo. No se puede vivir sin celebrar la fiesta de la Navidad. Hoy en este año 2020 eso parecía ser una realidad para muchos. Sin embargo, como decía hace un momento, si nosotros mantenemos el espíritu cristiano, debemos ser conscientes de que no podemos dejar de proclamar un hecho tan fundamental como el que Jesús nació. La fiesta de la Natividad es un momento que causa mucha controversia, que divide a las personas. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes la abrazan con todo su corazón, la disfrutan, la esperan, la anhelan y sacan de ella todo lo que tiene. Pero hay muchos otros, yo creo que la inmensa mayoría, que no se siente a gusto con la celebración. El domingo anterior yo mencionaba a Tom Keller en su libro La Navidad Oculta. Y Tom Keller dice que lo que pasa es que hay dos tipos de fiestas referentes a la Navidad: la que celebra el mundo y la que celebra la Iglesia. La que celebra el mundo carece obviamente de todo elemento espiritual, porque únicamente trata de cuestiones materiales. Aún así se trate de familia y aún así se trate de emociones y de sentimientos. Pero en realidad la fiesta de la Natividad debe ser una fiesta de índole espiritual, en donde lo que se goza es nuestra parte generalmente menos alimentada, menos considerada y más falta de alimento, como lo es nuestro espíritu. Pero qué mejor que nosotros como creyentes nos encarguemos en promover el mensaje de Jesús que se materializa a través de su nacimiento. En el pasaje que acabamos de leer hoy, se nos muestran tres elementos importantes de por qué nosotros debemos considerar seriamente la festividad de la Navidad,
más allá de si el mundo la celebra o no la celebra, o de cómo la celebra, o de si inclusive hay creyentes, hermanos en la fe, compañeros de la fe del pueblo evangélico que también han satanizado la fiesta de la Natividad. Lo que debe importarnos es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos referirnos a ellas buscando una importante respuesta. Y las tres cosas que nos dice este pasaje referente a la Navidad como un hecho único e irrepetible, porque déjeme decir que de pronto creemos que cada 24 Jesús vuelve a nacer, y no es así. Eso sería pensar de forma pagana y con un pensamiento mágico. Solamente conmemoramos el nacimiento de Jesús. No es que la noche se llene de magia, no es que el ambiente se llene de algún tipo de energía espiritual, no es que vuelvan a darse las condiciones que se dieron en ese momento. Ese fue un momento histórico, único, irrepetible, exclusivo, y lo que hacemos nosotros es recordarlo, pero también celebrarlo y desde luego proclamarlo. Por eso nosotros decimos que la festividad de la Natividad tiene tres elementos que la hacen única. La primera de ellas la encontramos en el verso número 18, cuando dice: el nacimiento de Jesús fue así. El primer elemento que hace única a la festividad de la Natividad es precisamente el que Jesús haya nacido. Muchos, sobre todo hermanos cristianos, se resisten a la idea de festejar o de conmemorar o de considerar la fiesta de la Navidad como algo importante o trascendente. La consideran una fiesta pagana, la consideran inclusive un arma del diablo, que con tintes diabólicos ha sido creada para desviar a los elegidos. Y tienen razón, cuando nosotros revisamos la Biblia encontramos que los primeros cristianos no dejaron evidencia alguna de que se celebrara el nacimiento de Jesús, lo cual no significaba necesariamente que ellos estuvieran en contra. Tal vez estaban más ocupados en establecer las bases del cristianismo que en estar estableciendo nuevas festividades. Pero lo cierto es de que, contrario a lo que muchos piensan, uno de los primeros padres de la festividad de la Natividad fue Martín Lutero, quien también es considerado padre del protestantismo. Él, en una ocasión, regresando de una de sus muchas tareas ministeriales por la noche, alcanzaba a observar de entre los árboles las estrellas de la noche. Y eso a él le dio la extraordinaria idea de colocarle adornos a los árboles de forma artificial, pues para tratar de asemejar la luz de Dios en medio de la oscuridad y para darle un tinte especial a estas fechas. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año de 1606, los puritanos habían prohibido completamente las festividades referentes al nacimiento de Jesús. Pero en el año de 1606, en Estados Unidos, se inició la celebración de la Navidad como hoy la conocemos. Se le dio una fecha especial, se estableció una cena especial y se decidió utilizar adornos, cantos y reuniones familiares, que al día de hoy siguen permaneciendo como base de la fiesta de la Natividad. Lo cierto, mis hermanos, es que muchos se resisten a este momento. Dentro de uno de los argumentos que algunos esgrimen para desechar esta fiesta de la Natividad es que Jesús no nació el 24 de diciembre. Y tienen razón. Si nosotros hiciéramos un estudio, y se ha hecho un estudio acucioso acerca de cuándo nació Jesús, nos daríamos cuenta que Jesús pudo haber nacido entre los meses de marzo y abril. Por lo tanto, la Natividad no debe relacionarse un poco con la época del año del invierno o de fin de año, sino en otra época. Pero se estableció entre el 24 y el 25 de diciembre para estandarizar la festividad y no que unos la celebraran en marzo, otros la celebraran en abril, sino para que todos en conjunto nos uniéramos y pudiéramos proclamar el pueblo cristiano el nacimiento de Jesús. Pero más allá de todo eso, mis hermanos, lo cierto es que el Evangelio nos dice el nacimiento de Jesús fue así. Tal vez no habla de la fiesta de la Navidad propiamente como tal, pero sí habla del momento en el que Jesús nació. La palabra Navidad se deriva de la palabra natividad, que significa nacimiento o principio de la vida. Y se refiere a lo que nos dice en el verso número 8, el nacimiento de Jesús fue así. Y yo creo que si la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús es porque lo considera importante. El misterio de la encarnación, así como el de la crucifixión y el de la resurrección,
Son de los momentos más especiales del cristianismo, puesto que a través de ellos Jesús se da a conocer a la tierra. Y no puede ser algo que pase desapercibido por nosotros los cristianos. Desde luego que la idea original no era celebrarla pues como lo celebramos ahora, sino como decía al principio, darle su tinte, darle su origen, darle su esencia neta y meramente espiritual, en la cual nosotros establezcamos una comunión, un momento de acción de gracias por ese momento en el que Jesús, siendo Dios mismo, se despojó de todos sus atributos, de todos sus privilegios y en cierta medida de mucho de su poder para que nosotros pudiéramos no solo conocerle, sino además poder tener el don de la vida eterna. Hermanos, yo creo que es importante las fechas. Por ejemplo, nos dicen que el 9 de octubre de 1940 nació este popular cantante John Lennon. El 15 de enero de 1929 nació el defensor de los derechos por los negros Martin Luther King. Y el 21 de marzo de 1806 nació a quien conocemos como el Benemérito de las Américas, que es Benito Juárez. Generalmente la fecha de nacimiento marca un momento importante en todos, porque desde luego es el comienzo de nuestra vida en esta tierra. Y la gente celebra eso, festeja la vida. ¿Por qué en el caso de Jesús, que es mucho más grande que cualquier persona en este planeta, debiera ser tomado por menos? ¿Por qué tendríamos que omitirlo o guardarlo en secreto? Al contrario, debiéramos sentirnos contentos que el mundo tomó este motivo como pretexto para celebrar la vida, aunque claro, lo hacen de forma un tanto cuanto equivocada, pero es nuestro deber, nuestro compromiso y nuestra misión que ellos retomen el camino correcto, que es reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. El segundo elemento que la Escritura nos enseña acerca de esto de la Navidad no solo es, bueno, no solo es, pero con eso es mucho, el hecho de que Jesús nació, sino también cómo nació Jesús. En el verso número 20 de este capítulo 1 dice, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Resulta interesante. Yo sé que en este tiempo se vende mucho una figura, una imagen. Está compuesta por José, por María, por el niño, generalmente en un pesebre. A esa figura se le conoce como el misterio. ¿Y sabe usted por qué se le conoce como el misterio? Se le llama así porque realmente ha sido un misterio cómo es que se dio la concepción de María sin la intervención de un hombre. El texto nos refiere que ella estaba comprometida con José, que estaban próximos a casarse, que gozaban de todos los derechos y los privilegios de una pareja sin tener intimidad sexual. Es lo único que les hacía falta, pero eso únicamente iba a ser después de que ellos se hubieran casado como Dios manda. Y por eso realmente fue sorprendente en el momento que María se descubre a sí misma embarazada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35, nos revela ese misterio, que ya no lo es tanto, cuando dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder. Dios colocaría la simiente sagrada en el vientre de María para que se formara un bebé con características más que especiales, extraordinarias y salvíficas. Obviamente que cuando José se percibe y se entera de que su prometida está embarazada, que espera un bebé y que desde luego no es de él siendo un hombre de buen corazón, busca abandonarla, pero obviamente abandonándola para que ella quede como la víctima y no como una mujer que le engañó o que faltó a su compromiso. No obstante, el ángel de Dios que es enviado para persuadirle le dice que no tema recibir lo que hay en el vientre de María, porque lo que hay ahí es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. A ese misterio se le conoce teológicamente como la encarnación, y esa encarnación significa Dios hecho cuerpo de carne y de hueso. Claro que nosotros no sabemos los detalles de cómo se dio a cabo esa encarnación, pero sí sabemos que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay algunos que han buscado desacreditar esta obra extraordinaria como lo es la encarnación, como por ejemplo los mormones, quienes dicen que literalmente Dios bajó a la tierra y mantuvo relaciones íntimas y sexuales con María, y por lo cual ella pudo haber concebido. Desde luego que esto no solo es absurdo, sino además es perverso. Otros más, por ejemplo, dicen que en realidad María tenía un amante que era un soldado romano que apodaban el Pantera y que él en realidad era el padre de Jesús.
Pero muchas de estas cosas son especulaciones y siempre llevan el propósito de desacreditar el gran poder de Dios. Lo que importa, hermanos, es la forma tan extraordinaria en la que Jesús decidió venir a la tierra, siendo como uno de nosotros, naciendo exactamente igual, experimentando las mismas condiciones, las mismas situaciones, estando en la misma forma de vida para que Él pudiera empatizar con nuestro sufrimiento y con nuestra necesidad. Y el tercer elemento que el pasaje nos habla acerca de la natividad es que la hace única, primero porque nace Jesús, segundo por la manera en cómo nace Jesús, pero lo último, que es también muy importante, es el para qué nació así Jesús, y es para darnos nuestra salvación, dice verso 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino al mundo a hacer turismo espiritual, ni mucho menos a sembrar discordias, ni a inspirarnos bonitos pensamientos y grandes canciones. Es más, no vino ni siquiera a que nosotros creáramos una fiesta y nos llenáramos de luces y nos llenáramos de regalos y fuéramos dichosos. No, Él vino a cubrir un pago, una deuda que nosotros teníamos para con Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Y no solo se refiere a la muerte física que nos aterra y que nos da miedo y que desde luego todos enfrentaremos. Se refiere a la muerte también, esa muerte espiritual, esa inconsciencia que tenemos a veces de los asuntos eternos, de los asuntos trascendentales, de los asuntos verdaderamente importantes, de dónde pasaremos nosotros la eternidad. Él vino así. Cuando el ángel habla con José y le dice que no tema, que no tenga prejuicio, que no considere que es malo aceptar lo que María lleva en su vientre, le da una instrucción muy importante, que le ponga por nombre Jesús. Para un judío que va a ser padre, el decidir el nombre que va a llevar su hijo habla de muchas cosas, habla de autoridad, habla de control, habla de estar al frente, habla de su estirpe, de su descendencia. Y el hecho de que el ángel le diga a José que su hijo no se va a llamar José segundo o José chiquito o Pepe, sino Jesús, está diciéndole que ellos son siervos y pertenecen a un plan que va más allá de ellos. Y el hecho de que le ponga por nombre Jesús, que significa Salvador o el que salva, refleja claramente cuál es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y eso es lo que a nosotros debe darnos alegría, pero no una alegría superficial que se borra ante cualquier circunstancia, sino un gozo profundo. Por eso hablo yo de que esto es una fiesta mera y netamente espiritual, porque se regocija uno en lo más profundo de su ser. Saber que la deuda que nosotros hemos contraído con Dios por ser pecadores ha sido saldada a través de la vida de Jesucristo. Claro, pasarían 33 años más o menos para que esto se cumpliera después de su nacimiento, pero desde luego Jesús no perdió el objetivo y de alguna manera tenía que iniciar. Lo hizo de una forma sorprendente, de una forma extraordinaria. No sabemos si lo hizo en la madrugada, en la noche, sabemos que no fue el 24, pero lo que nosotros recordamos, lo que conmemoramos y lo que es realmente importante y esencial es que nosotros dediquemos una acción de gracias hoy en esta hora para decirle al Señor, gracias Señor por venir a nacer y que tú puedes nacer en nuestras vidas. Hoy en este tiempo tan difícil, tan complicado, en el que nos vemos amenazados, en donde lo único que escuchamos son malas noticias, pareciera que de pronto los medios de comunicación, los encargados de difundir las noticias, están encargados de darnos cada vez más malas noticias. No solamente que han aumentado los contagios, no solamente que hay saturación hospitalaria, no solamente que realmente no hay lugares para la gente que enferma, sino que ahora nos dicen que hay una mutación de este coronavirus que lo hace cada vez más ponzoñoso o más infeccioso. La verdad es que nada de esto resulta promisorio, pero a la luz del Evangelio nos dice que hay alguien que tiene el control, que nació hace más de 2000 años, que nació en la forma de un bebé, que vivió durante 33 años entre nosotros y que entregó su vida como la máxima expresión de amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante este regalo tan grande? Obviamente, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, es que nosotros le demos las gracias y que lo consideremos muy seriamente, que lo invitemos a vivir en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tome el control de nuestras vidas, porque al final y al cabo, por lo que Él vino, era para estar con Él por siempre y por toda la eternidad. Yo quisiera que en esta hora, mis hermanos,
Hermanas, amigos, amigas, dediquemos unas palabras de oración en agradecimiento a nuestro Dios por este gran milagro, que es el milagro de la Natividad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque inmerecidamente tú nos has otorgado el más grande regalo que jamás hayamos recibido, que se llama Jesús. Porque a través de Jesús obtenemos no solo beneficio inmediato, sino beneficio eterno. Porque Él vino, Señor, hace más de 2000 años a nacer en un pesebre allá en Belén de Judea, en una forma discreta, de muy bajo perfil, pero que al día de hoy conocemos miles y cientos de personas. Pero tú quieres, Señor, que más gente lo sepa. Yo sé que hoy en día hay gente que se siente triste, porque tal vez no está con sus seres queridos, tal vez porque la misma pandemia nos evita estar juntos, que tal vez no van a celebrar como han acostumbrado, con los grandes festines, con las grandes bacanales, tal vez en el exceso, Señor. Pero tal vez es un tiempo de poder escuchar al Espíritu de Dios que nos está diciendo que nos alleguemos a la presencia del Altísimo. La fiesta de la Natividad es un tiempo de luz, es un tiempo de paz, pero no efímera, que no porque ocurra únicamente en esta época, sino porque nos recuerda que en cualquier momento de la vida nosotros podemos invitar a Jesús a reinar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Perdona nuestras fallas y nuestros errores, y discúlpanos, Señor, por no ser lo que tú quieres que seamos. Gracias por este momento y este don inefable. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues así de breve ha sido nuestro mensaje y adornamos nuestro mensaje con cantos de alabanza a nuestro Dios, y que pase usted no solo una muy feliz Navidad, sino que siempre esté acompañado de los suyos, pero sobre todo que siempre se haga acompañar de nuestro poderoso Dios, que se manifiesta a través de la persona de Jesús. Dios les bendiga y nos estamos viendo muy pronto.